Creo que ya es hora de poner un poco de atención en cómo perciben al país quienes no intentan boicotear las pocas cosas buenas que se llevan a cabo, como los que intentan regresar al poder. O díganme ustedes, si el PRI o el PAN siguieran en el poder, ¿hubieran aumentado significativamente los salarios mínimos? Hola amigos. Soy el Barón de Gant Blanc, y como siempre, les diré las cosas sin pelos en la lengua. Siempre he dicho que como mexicanos debemos estar informados y no dejarnos manejar por ningún político de determinada ideología, ya sea derecha o izquierda, y lo mejor es tener pensamiento propio de lo que hacen bien o mal. Viendo el universo completo, la derecha obviamente intentará derrocar el régimen por la mala, porque ya vieron que será prácticamente imposible ganar algo en las próximas elecciones. Nos debe importar un comino como ven México los del PRI o del PAN, y prestar oídos a los que hablan de nuestra nación en otros países. Y esto es lo que dicen. Bien, la doctora dio dos noticias. A ver, escuchemos a ella misma anunciándolo. Ay, Dios. Mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, 2 grandes acuerdos entre el sector empresarial y las y los trabajadores. 1, el aumento al salario mínimo para el próximo año. Y 2, la reducción a la semana de 40 horas de manera gradual. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. En el 2026 las empresas harán las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas. Esto no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Los acuerdos en el mundo del trabajo se han tomado por consenso y ha habido cambios muy profundos. Bien, ahí estaba. Sí, aparte ves a una presidenta, ¿no? Acuerdo con los empresarios. Sí, es el peronismo. De acuerdo con los trabajadores y los empresarios. Y la cuestión progresiva. El 50-50 era. La clave, la base. Porque aparte no es que ella impone y se lo bajan a los 2 días. Pero porque hay algo interesante que es el aumento del salario mínimo en México. Escuchen el dato. Esto es tremendo. 154% acumulado. Aumento del salario mínimo desde el año 2018, cuando empezó Andrés Manuel López Obrador. 154% acumulado, que no generó inflación. Lo que dice la doctora nos decían que un aumento del salario mínimo iba a provocar una inflación galopante en los Estados Unidos mexicanos, algo que no sucedió. Pasó. Obviamente tienen otras cuestiones para limitar la inflación, pero nos decían además que no iba a haber inversión extranjera. Y vean ustedes el gráfico que acaba de presentar México de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es la cantidad de tarasca que ponen actores fuera de los Estados Unidos mexicanos en la economía de México, ¿sí? Empresas multinacionales. 40.000 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2025. Es el momento más alto de inversiones extranjeras directas en los últimos años en México. Vean que empieza en el 16 en 19.000 millones, 21.000, 24, 26, baja un poquito en 2020, pandemia, acuérdense. Claro. 23, 24, 32 con AMLO en 2022, 32 2023 y ya la doctora Sheinbaum 35 y 40. Esto están midiendo el tercer trimestre de cada año. Por eso es importante el dato. 40.000 millones es un acuerdo, es un pacto ¿no? Es el acuerdo que hizo Mauricio Macri con el Fondo de Inversión Extranjera. ¿Sí? Es plata que vos no le pediste a los Estados Unidos. No es una deuda, es plata de inversión. Que vino, guita, que aparte está en suelo mexicano, apareció, taca. Le da trabajo. Pero es extranjera, no es de mexicanos. Es extranjera. Porque posiblemente si además directa le sumás la de los ricachones seguro, mexicanos, claro, que la tienen, también ponen la guita en México. Y algo que nos decía siempre Carlos Tomada. No se la fugan. Claro, Carlos Tomada dice, al mexicano de la elite, al ABC1 mexicano, le gusta tener su casa en Houston, en New York, en Washington. Pero la plata la pone en México. Primero México, dice. Siempre lo contaba así Carlos Tomada, el ex embajador de la Argentina en los Estados Unidos mexicanos. Vamos ahora a ver, porque también aumentaron los empleos formales, y este fue otro anuncio que hizo Sheinbaum en la semana, a 23 millones de mexicanos. Escuchamos el audio de la doctora presidenta de los Estados Unidos mexicanos.
Este es el cierre de noviembre. 22.837.768 empleos formales. Normalmente en diciembre también aumenta. Es un muy buen dato. Somos parte de un movimiento y un modelo económico, político, ético, una forma de gobernar distinta. Aumento el salario, aumento en el número de empleos y agréguenle los programas de bienestar, más y mejor educación, más y mejores servicios de salud, acceso a la vivienda, un índice de desempleo de los menores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y entonces estamos hablando de menor pobreza, menor desigualdad, porque el aumento al salario distribuye la riqueza. Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanistas. Bien, ahí la van a voltear, Juan. El humanismo mexicano, ¿no? Vos tenés razón, vos sabés que vos venís diciendo la van a voltear. Yo digo que las élites latinoamericanas son crueles. ¿Alguna maldad ya le están haciendo? No, allá hubo la movilización de la generación Z convocada por expresidentes de los Estados Unidos mexicanos, del PAN y del PRI, sí, evidentemente ¿Y con qué argumento? Por eso salió también. Bueno, ellos dicen que hay un narcogobierno, que Donald Trump está combatiendo al narcoestado en toda América Latina, que por eso debe caer la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, en fin. Hay un proyecto para implementar la baja en la carga horaria, les comentaba, 40 horas semanales. Este es el tentativo. Si podemos hacer un poquito de zoom, Juanpi, no quiero matarte, pero en los años subimos. Vean qué es, ¿no? Progresivamente. Claro, es 40 horas en el 2030 y va 46 en el 2027, 44 en el 2028. Como dijo la doctora Sheinbaum, esto fue hablado con los trabajadores y con la patronal, con los empresarios también. Digo, es un acuerdo, pero que es importante porque ahora vamos a ver los datos de cómo se trabaja en los Estados Unidos mexicanos. Claro, el 51,1% trabaja entre 40 y 48 horas y después tenés un 27% que está trabajando por encima del límite legal. Por esto también Sheinbaum, estos son datos del 2023, es muy fuerte verlo también porque es una... Así como la sociedad argentina trabaja mucho, este es el otro dato, la sociedad argentina es de las que más trabaja en América Latina, creo que tiene que haber un proyecto que vaya en este sentido a futuro. En México, vean ustedes, 27 puntos que trabaja entre 49 y 56 horas semanales, que es una bestialidad, que es no tener ni un franco. Sí, no, estoy pensando que es justo difícil saber dónde está el límite, pero ahí está el número de 40 a 48, que es más de la mitad de la población. Sí. Digo, si gran parte de esa porción trabaja más de 40 horas, claro, la medida está beneficiando al 70%. Al 70% de la población. Sí. También estaba mirando recién acá en Google un poco la relación entre el salario mínimo y la canasta de pobreza o la canasta básica, y también va mejorando muchísimo. La actual en México es un salario mínimo, son 2 canastas básicas. Digo como para pensar la Argentina. En la Argentina creo que el salario mínimo está en 300.000 pesos y la canasta básica es un palo. Por eso tenés que multiplicar por... Es un tercio. El salario mínimo en la Argentina es 1/3 de la canasta básica. En México, un salario mínimo son 2 canastas básicas. Claro, para estar como en México deberías multiplicar el salario mínimo argentino por 5, por 6, o por 7. Ser 2 millones, más o menos. Bueno, no nos metamos ahí porque nos deprimimos. Creo que ya es hora de poner un poco de atención en cómo perciben al país quienes no intentan boicotear las pocas cosas buenas que se llevan a cabo, como los que intentan regresar al poder. O díganme ustedes, si el PRI o el PAN siguieran en el poder, ¿hubieran aumentado significativamente los salarios mínimos? ¿Hubieran disminuido o aumentado la pobreza? ¿Construirían más bardas de refinerías o las terminarían? Mi intención no es que los terrechangos o los chairos cambien de ideas, lo que sí deseo, es un mayor análisis de la situación. Ya basta que se dejen llevar por fanatismos ideológicos o clasismo, urgen gente pensante que a la hora de votaciones lo hagan con el cerebro y no con el churrinflujo. Soy el Barón de Gant Blanc. Y recuerden, no todo lo que se ve y escucha es verdad, ni toda la verdad es absoluta. Hasta la próxima.